Hola, buenas. Hoy os traigo al canal el nuevo Hyundai Kona. Vamos a hablar de las tres versiones porque está la versión térmica, la versión híbrida y la versión eléctrica. En este caso es la eléctrica, pero vamos a comentar algunas diferencias que hay, tanto a nivel estético, interior, equipamiento, acabados, prestaciones, y en la descripción os voy a dejar una prueba en carretera en la que hablaremos un poquito más de mecánicas y en concreto más de esta versión eléctrica, en donde os comentaré un poquito las sensaciones de conducción, rodaje y la sensación que me genera este chasis, suspensión y consumo. También os voy a dejar una revisión rápida por si queréis simplemente echarle un vistazo. En este nos vamos a centrar un poquito en el coche, equipamientos, tactos, calidades y espacios. Es un coche que hay con muchas versiones, tanto mecánicas, tanto térmicas, híbridas, eléctricas. Partimos de motores pequeñitos a motores grandes, tracción delantera, tracción a las 4 ruedas. Es un coche que lo hay en muchísimas combinaciones diferentes. Aún por encima hay muchos paquetes de acabados. No hay opcionales, es decir, los paquetes son cerrados. Lo único que puedes hacer es modificar el color y el diseño interior dependiendo del acabado, pero son paquetes cerrados. Tenemos las versiones térmicas, que serían los 1.0 TGDI, tendríamos 120 caballos y podríamos llegar a los 1.6 TGDI, cambio manual de 6 velocidades o cambio automático de 6 o 7 velocidades. También tendríamos una versión híbrida, que sería el 1.6 GDI de 141 caballos HEV. No es un híbrido enchufable como tal, sino es un coche híbrido con una batería muy pequeñita de 1,5 kilovatios, y lo que hace es generarnos un poquitín más de electricidad en ciertos momentos para darnos un poquitín mejor de consumo dependiendo de las circunstancias. Y luego estarían las versiones eléctricas 100%, que serían o con 48 kilovatios o con 65 kilovatios de batería. Este es concretamente el de 65 kilovatios de batería y la verdad que anda muy bien, consumos sostenidos y un confort de marcha muy bueno. La parte delantera va a cambiar dependiendo de los acabados. Aquí quiero empezar a hacer un apunte. No os recomiendo el primer acabado, es el más económico, parte desde unos 28.000 euros sin descuentos, unos 25.000 euros con descuentos, pero no os recomiendo 100% el primer acabado porque por poquito más os vais al segundo y el segundo viene muy equipado. El primer acabado quizás es para flotas, alquileres o cosas así. Entonces partiros directamente del segundo acabado. La parte delantera va a cambiar entre las tres versiones, térmica, híbrida y eléctrica, y también va a haber un cambio, y es en la luz superior, que esta solo va a haber en ciertos acabados, y en la iluminación, que luego veremos, hay una diferencia, y es que todo siempre va a ser en LED, delantero y trasero, excepto las intermitentes, que en los primeros acabados van a ser de bombilla y en el resto van a ser en LED. En este, que es eléctrico, aquí tenemos la trampilla para enchufarlo. Tenemos la cámara delantera para la función de 360 grados que veréis en un ratito, y es un frontal muy cubierto con prácticamente nada de ventilación. Este, al ser eléctrico, no tenemos motor delantero, lo que tenemos es un huequecillo pequeño para poder guardar los cables. Es un hueco muy pequeñito, pero por si en algún momento quieres guardar los cables de carga o algo así, lo podrías guardar ahí. En dimensiones es un poquito más grande que el anterior, como son todos los coches a día de hoy, siempre crecen un poquito más. El interior es muchísimo más habitable, sí que el otro era como más envolvente, o sea, te envolvía un poco más, era un poquito más como pequeño, pero la sensación de este es mucho más grande, no llega a ser la de un Ioniq, pero sí que la sensación es muy similar, muy abierto, espacioso, tanto en la parte delantera, parte trasera, como en el maletero, que el maletero es bastante amplio. Tenemos bloqueo y desbloqueo del coche a través de la manilla, por lo que no tenemos que sacar la llave en ningún momento. El cierre y la apertura tienen un sonido muy bueno y el acceso es cómodo, es una altura cómoda, no es ni muy grande ni muy pequeño, tenemos un acceso cómodo. Dependiendo del acabado, tenemos asientos eléctricos en el acabado más alto, y eso lo que nos va a hacer es que cuando nos subamos al coche nos aproxime a la medida que nosotros lo hayamos guardado, y cuando salgamos del coche se aleje para tener un poquito más de espacio al entrar y salir. Hablando de los asientos, son súper cómodos, por lo menos estos, que son de alcántara y cuero en los laterales, cómodos, confortables,
asientos calefactados y ventilados. Va a cambiar muchísimo el interior dependiendo de los acabados, porque va a variar el color de lo que son los plásticos, el color de los asientos y la tapicería. Puede ser en tela o puede llegar a ser, como en este caso, alcántara tela. Los reposacabezas son muy curiosos porque tienen hueco hacia atrás y se ve a través de ellos. Yo no tengo ningún problema, ninguna queja con ellos. Ya veis que tiene una posición muy cómoda en cuanto a la postura del asiento. Es pantalla grande, a excepción del primer acabado que tiene una pantallita pequeña en la parte delantera, pero la parte central siempre va a ser una pantalla de 12 pulgadas. Distribución con botones en el clima, climatizador bizona ya de serie para todos los Konas, algo muy positivo, y la botonera para el sistema multimedia, que es un punto muy positivo porque, como ya hemos visto en muchas ocasiones, se está reduciendo el número de botones y siempre es mucho más cómodo tener algunos botones. Y como veis, la consola central está todo sin tener que movernos demasiado del asiento. En el acabado inicial, asiento del conductor regulable en altura, acompañante no. En el segundo acabado ya tendríamos asiento del acompañante regulable en altura. Postura amplia, muy amplia, sin queja ninguna. Hasta arriba tenemos fácil 10-11 centímetros. Es un coche que en la postura más alejada, muy espacioso. Hasta atrás sigue manteniendo un poquito de espacio, no mucho, pero sigue manteniendo un poquito de espacio. Volante, como veis, regulable en altura y profundidad. Lo voy a dejar en una posición cómoda para mí, que yo creo que sería algo así. Y con esta misma regulación después veremos el espacio que queda en las plazas traseras. Ventanilla normal, plásticos en la puerta, sería todo plástico duro menos la parte central que sería acolchado, pero los plásticos duros tienen un tacto en general en todo el coche muy suaves, con buena calidad, con buen acabado. Tiradores, en el primer acabado serían de plástico, en el resto serían de esta forma. Las memorias para los asientos, por aquí lunas eléctricos delanteros y traseros, espejos eléctricos, va a variar dependiendo del acabado, equipo de sonido premium, en este caso suena muy bien, hueco para portaobjetos, portabebidas. Esta es la llave del Kona, es una llave que no me gusta, es grande, es muy ligera, por eso estoy seguro de que esto lo podrían haber hecho más pequeño, entonces es grande. Sí que en el bolsillo no se nota demasiado por las formas redondas. Si os fijáis, es el logo de Hyundai. En el lateral tiene un par de botones bastante curiosos que son para que el coche se mueva hacia adelante o hacia atrás estando en el exterior del coche, y pulsando este botón más alguno de estos dos a la vez para que el coche se mueva. Es por si aparcas al lado de una columna, si te aparca alguien cerca, entonces puedes mover un poquito hacia adelante o hacia atrás sin tener que entrar en el coche. Este sería el botón de encendido. Empezando por la izquierda tenemos para abrir la trampilla delantera, freno de estacionamiento, botón para abrir el portón trasero eléctricamente, regulación de la altura de las luces o activación y desactivación del control de tracción. Aquí está el mando para las luces, posición, cortas, antiniebla trasera, luces largas y 4 intermitentes. Las luces siempre van a ser todas en LED, menos los intermitentes, que en algunas versiones van a ser en bombilla halógena normal. Contacto, encendemos el coche. La luz que une por la parte superior los dos faros delanteros sería opcional dependiendo del acabado. Aquí tendríamos luces de posición, cortas, intermitente, con posición se vería así, luces largas, destellos y 4 intermitentes. La parte trasera se vería así. Encendemos el coche, luz de posición, intermitente, 4 intermitentes, luz de freno,
marcha atrás y luz antiniebla. Si desbloqueamos el coche en la distancia, se van a encender las luces de posición delanteras, línea, lo que nos va a dar mucha iluminación del entorno. Y desde la parte trasera desbloqueamos y también luz de posición, luz de matrícula, que en un entorno poco luminoso va a iluminar bien. También nos va a iluminar un poquito la manilla por la parte de atrás. Y cuando accedemos tenemos un poco iluminado el entorno, no mucho, pero un poco de iluminación ambiental tenemos. Cuando nosotros pulsamos contacto y encendemos el coche, si os fijáis tenemos todos los botones iluminados en azul, incluso los del volante. El cuadro se vería así, sistema multimedia, el clima y la parte central. Tal vez me falte un poquito de luz en donde estaría el teléfono. Por esta zona de aquí también me faltaría algo de luz, que no tenemos mucha luz. Tenemos un poquito debajo de la ventilación del acompañante y en las puertas. La parte superior, luz en LED muy potente, delantera y trasera, luz de lectura, y aquí tenemos la luz en la parte del techo. En la parte de atrás tenemos luz en LED del techo que nos va a iluminar muy bien las plazas traseras. Y en el maletero un único punto de LED que nos viene de la izquierda, pero que va a alumbrar perfectamente el maletero. Luces en LED con muy buena visibilidad y de noche se ve perfecto, de verdad, una maravilla. Este es el volante del Kona. Es un volante de cuero un poquito acolchado, sencillo, con la botonera en la parte izquierda, que sería para control de velocidad y algunos ajustes de la pantalla que ahora veréis. Detrás la leva, en los coches con motor térmico y cambio automático sería para subir o bajar la marcha, pero en esto sería para hacer una retención mayor o menor cuando soltamos el acelerador. Parte derecha, los diferentes modos de radio, audio por Bluetooth, comandos por voz, botón configurable y llamadas. Ese es un sensor, lo que hay ahí encima de la columna es un sensor que está viendo si estamos mirando hacia la carretera o estamos distraídos. Si estamos distraídos, nos avisa con un ojo rojo en la pantalla y nos alerta de que estamos distraídos. Parte derecha, limpia parabrisas delantero y trasero. La pantalla del cuadro va a ser diferente. En el primer acabado sería una pantalla pequeñita de 4 pulgadas a color para modificar algunas cosas, ajustes, ver ordenador de a bordo, y en el resto de coches sería esta, una pantalla grande de 12 pulgadas, poco configurable. En la sección de ajustes nos vamos a salpicadero y hub, y en el salpicadero podemos seleccionar el tema entre 3 modos, pero los 3 modos son prácticamente iguales, como veis. Y podemos ponerlo entre clásico y simple. Este sería el simple y este sería el clásico. Pero no podemos poner que en el reloj derecho tengamos una cosa, que en el izquierdo tengamos otra. Es así, es fijo, no podemos modificarlo. Yo por lo menos no conseguí. Lo máximo que podemos hacer es pulsar este botón y tenemos 3 menús, 1, 2 y 3. En el primero podemos movernos entre los diferentes consumos, ¿vale?, los diferentes ordenadores, pero en el resto no podemos hacer nada. O sea, ese sería navegación y ese sería para información de la carretera, pero muy poco configurable. En la parte inferior de la palanca de los limpiaparabrisas tenemos la palanca para ir hacia adelante, hacia atrás o parking, que sería pulsando el botón de la punta. En la parte superior tenemos el head-up display, que nos va a dar bastante información en carretera.
Si vamos en carretera y tenemos la navegación, nos va a indicar las flechas, las señales, velocidades, control de velocidad, informaciones, alertas. Nos va a decir mucha información. Este Head-Up Display es grande, no molesta, no marea, porque hay algunos Head-Up Display que marean un poquito, pero en este caso, cero. Esta pantalla sería en todos los Konas igual. Todos tienen la misma pantalla. Es una pantalla de 12 pulgadas con bastante información. No me falta, entre comillas, de nada, excepto Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos. Lo tenemos a través de cable, pero no de manera inalámbrica. Yo por lo menos no fui capaz de conectar mi iPhone a la pantalla de manera inalámbrica por Apple CarPlay. Pero la pantalla va perfecta, va muy bien. La navegación de Hyundai es bastante buena. Va rápido, fluido, como veis, conectado a internet para ver en tiempo real el tráfico que hay en la carretera. En la pantalla principal también podemos entrar en V para ver el historial de consumos, para ver los consumos de este coche. A mí me hizo hoy un 13 andando por Madrid, saliendo un poquito afuera. Yo creo que va a andar en torno a un 14-15. Esto es un coche de prensa que la gente usa un poquito para probarlo, ¿no? Pero en modo de conducción normal debería de andar en un torno entre un 13 y un 16, más o menos. Es el consumo que le estoy haciendo yo. Y del resto, poco más. Las funciones que tiene una radio a día de hoy: teléfono, audio por Bluetooth, suena bien, la música suena perfecta, el audio suena perfecto, sin ninguna queja con el sistema multimedia. Doble salida de ventilación en la parte central, la podemos cerrar así. La parte central de la consola parece un aluminio cepillado, pero creo que es plástico con ese efecto. Los botones para los accesos al sistema multimedia, 4 intermitentes, volumen por rueda, genial, el botón de encendido apagado, y aquí tenemos clima bizona de serie en todos los Konas. Es un clima normalito, bien. El tacto de los botones en general es muy bueno, muy satisfactorio, porque es un tacto perfecto en cuanto a botones. Doble conector USB en la parte central y aquí tenemos toma de 12 voltios. A pesar de que en el catálogo ponga que tenga carga inalámbrica en el teléfono, yo no fui capaz de cargar mi teléfono ahí. No sé si hay alguna opción desactivada, no fui capaz. Le pongo el teléfono encima y no me lo carga. Igual hay que pulsar algún botón o algún mecanismo, no lo sé. Yo ya os digo, no fui capaz. Esta es la única zona que hay recubierta de goma para poner algún objeto y que no se deslice, porque el resto es todo en plástico duro y se desliza en todas partes. Entonces, por eso tiene estos portabebidas, para que no se deslice. Ahí tenemos calefacción en el asiento, en el volante, ventilación en el asiento izquierdo, auto hold para mantener el freno cuando llegamos a un semáforo, y si soltamos el freno, que no anda hacia adelante, sino que se mantenga frenado. Los sensores de aparcamiento. Esta sería la cámara de 360 grados, que fijaros lo bien que se ve la cámara de 360 grados. Se ve increíble, se ve muy bien. Y por aquí tenemos el asiento del acompañante. Por último, los diferentes modos de conducción. Lo que va a hacer es modificarnos un poco el tacto del volante y del acelerador. Va a tener menos recorrido el pedal del acelerador en modo Sport que en modo normal. Como os decía, el hueco para las dos botellas, ¿vale?, que podemos guardar o podemos sacar. Tenemos una separación que podemos sacar por si queremos poner algún objeto largo. Reposabrazos acolchado, como veis. En la parte delantera tiene un botón que sería para abrirlo y acceder a este hueco. Esto es un hueco, podían haberlo diseñado un poquito mejor, tal vez, no sé, me habría gustado a lo mejor un reposabrazos cerrado para tener objetos guardados sin que nadie los vea, porque esto, si tienes objetos ahí, se ven desde fuera, ¿no? Si estuviera esto cerrado, no se verían desde fuera. Espejo fotosensible, dependiendo del acabado. Parte superior tenemos la llamada de emergencia, el techo, que ahora veremos, las luces y la luz de lectura. En cuanto al techo, podemos abrir la cortina o abrir el techo. Se vería así desde fuera.
Tenemos unos espejos en los parasoles muy grandes. Luz. Y lo mismo en el acompañante. Espejo con una luz, pero el espejo es súper grande. En la parte derecha tenemos la ventilación, un hueco para apoyar alguna cosa y la guantera, que en este caso tenemos un kit de seguridad con una luz y un chaleco y el manual. Los reposacabezas son muy curiosos, muy peculiares. Ahora lo veréis desde la parte de atrás. Los asientos son envolventes, son un poquito duros, o sea, sinceramente son un poquito duros. En la parte central son un poquito blandos, pero en los laterales son un poquito duros. La visión del coche interior es muy limpia, sencilla, limpia, no extremadamente moderna, que no es lo que queremos al fin y al cabo, pero limpia. El acceso a las plazas traseras es cómodo, tenemos una puerta amplia y no muy pesada. Va a variar el cristal trasero tintado en dos versiones, que va a ser la de serie o en este caso que sería un poquito más oscuro. El acceso, como veis, buen ángulo de abertura, lo que nos va a facilitar mucho, como veis, muy buen espacio para dejar a los niños en el asiento. Que esto últimamente en muchos subs de este tamaño así entre comillas pequeñito es algo que como que descuidan, ¿no? Y se agradece un montón que tenga un acceso cómodo para acomodar a los niños. Y para entrar, la rueda no nos estorba demasiado, sí que está un poquito adelantada, no nos estorba demasiado, buena altura. Al igual que en la parte delantera, las plazas traseras pueden ser calefactadas dependiendo del acabado. Y en la tapicería sería exactamente igual. Tiene muy buen acabado, por lo menos este acabado tiene muy buena sensación de ajustes. No sé, el tacto de todo es muy bueno en general. Parte central, doble salida de ventilación, punto positivo. Tenemos un enchufe por si queremos conectar un ordenador portátil, una tablet o algo así. Tenemos doble USB-C en la parte inferior para la carga de nuestros teléfonos. Reposabrazos con doble portabebidas. La postura es súper cómoda. Como veis, muy bien. Y este respaldo tiene una cosa que la verdad que no sé si se puede llegar a usar. Me parecería más interesante a lo mejor una disposición de la banqueta un poquito más avanzada, que a lo mejor atrasar un poquito la inclinación del respaldo. No es mucha la diferencia, solo hay dos posiciones, esta y esta. Como veis, no hay mucha diferencia, pero bueno, se va un poquito más recostado. Igual para viajar sí, pero bueno, está bien, para viajar tal vez sea una opción cómoda. En cuanto a distancia de la parte trasera, tenemos unos 10-11 centímetros. El asiento sí que es muy bajito, por lo que no nos entran mucho los pies. Sí que tenemos buen espacio. La parte central en los eléctricos va a ser totalmente plana. En los térmicos va a haber una pequeña columna en el suelo, en la zona del suelo. Espacio bien, normal, o sea, cómodo. No noto que tenga falta de espacio en ningún momento. Hasta arriba, sabiendo que mide unos 75, pues debemos de tener unos 9 centímetros más o menos. El techo viene recto, sube un poquito para darnos un poquito de espacio. Así que en espacio, en capacidad trasera, bien, muy bien. Ahí podéis ver el tintado de las lunas, que es bastante oscuro. Calidades de la puerta trasera sería plástico duro en la parte de arriba, parte central un acolchado y el resto sería todo en plástico duro. Pero el plástico duro, al igual que la parte delantera, tiene un tacto suave. Elevolunas eléctricos traseros, calefacción de los asientos traseros. La doble salida se vería así y el enchufe así. El doble USB-C en la parte inferior y aquí veis el reposacabezas. Es curioso, es muy curioso ese reposacabezas. Luz del techo en LED, agarraderas. La visibilidad hacia la parte trasera es estrechita, pero está bien. Tenemos buena visibilidad. Este sería el portabebidas del reposabrazos. Es un reposabrazos un poquito acolchado. Y este sería el espacio. Como veis, bastante bien.
Lo único así un poco a recalcar, que es bajito el asiento. Pero el espacio y la habitabilidad, perfectos. Para el tamaño de coche que es, muy bien. La parte trasera mantiene un poco las líneas de la parte delantera, ¿no? Los pilotos traseros mantienen un poco la forma de los delanteros y la línea superior la de la delantera. Un poco así, un poco simétrico, ¿no? Esto me recuerda mucho al Ioniq, los cuadraditos estos. Hay una línea que me gusta mucho, que es la cromada que viene por encima de las puertas y viene por aquí por detrás. Y la tercera luz de freno. Son detalles súper bonitos del Kona. El Kona anterior era un Kona mucho más sencillo, este Kona es un Kona un poquito más diseñado. El maletero va a ser eléctrico dependiendo del acabado. Tiene una función curiosa que puedes modificar en el sistema multimedia, y es que cuando te acerques con la llave que se abre el maletero. Es una función un poco rara, tiene un par de cosas un poco raras este coche y esa es una de ellas. Lo que sí tiene es el botón para que se abra el portón eléctricamente, dependiendo del acabado. Aquí tenéis maleta con medidas estándar para llevar en la cabina de un avión, para que veáis un poquito el tamaño del maletero. No es muy alto, pero tiene un par de trucos, y es la posición de la bandeja y el doble fondo. De lado entraría, no habría ningún problema. Aquí podéis ver la tapa de doble fondo, un hueco lateral, luz LED, ganchos. Hay un gancho curioso que ahora veréis la función de ese gancho, y atrás más de lo mismo. Líneas rectas y el doble fondo. Como veis, en este caso tenemos los cables para carga eléctrica, pero no está nada mal para poner paraguas, objetos, triángulos, kit de reparación de pinchazos o objetos cotidianos que podamos llevar en el maletero. Está muy bien, el hueco es amplio. Pero podemos bajar la bandeja para tener un poquito más de tamaño en el maletero. Incluso casi entraría la maleta de pie, pero le podemos quitar la bandeja y posicionarla detrás, ahí. Entonces así tenemos la bandeja puesta en un sitio en el que quede más o menos fija y cómoda y que no moleste mucho, y podemos poner algún objeto alto, como por ejemplo la maleta. Para acostar los asientos, tiramos de la palanca y tiramos de la palanca. Este sería el tamaño de maletero con la bandeja abajo. A pesar de tener la bandeja abajo, tenemos una pequeña pendiente que nos va a facilitar el poder cargar una caja o objeto grande sin que nos moleste ese escalón. Con la bandeja en la posición subida, quedaría así: suelo plano y buena capacidad. Y esto es lo que nos trae el Hyundai eléctrico, que sería cable de carga media, cable de carga lenta, un adaptador y el kit para el pinchazo de las ruedas, y una red para el maletero. El maletero está muy bien para ser el tamaño de coche que es, la distribución y todo está muy bien. La altura del maletero se puede regular, la del portón. En cuanto a colores, va a variar dependiendo del acabado y dependiendo de la versión. Hay colores completos, techo y carrocería. En los eléctricos sería techo en negro y carrocería en otro color. También va a variar retrovisores y algunas molduras dependiendo del acabado, ya que pueden ser negras o pueden ser del color de la carrocería. Esta es una combinación bastante bonita. La verdad es que las llantas le quedan muy bien. En combinación de llantas no hay mucho donde elegir, ya que cada acabado tiene sus llantas concretamente. Es un coche que evolucionó muchísimo desde su primera generación. La primera generación era un coche sencillito, con plásticos duros, un Hyundai de hace unos años, ¿no? Y este ha saltado mucho hacia adelante en muchas cosas. No me lo esperaba así, me lo esperaba más sencillo, con peores calidades, y me he llevado una sorpresa. También me llevé con una sorpresa con el precio, ¿no? Estamos en casi 30.000 euros para el inicial, 25.000 y pico con los descuentos, ¿no? Nos vamos a un acabado más o menos intermedio, con un motor más o menos intermedio en térmico. Nos estamos yendo a 32 sin descuentos, 35.000 euros sin descuentos. Si encontramos alguna oferta puntual, sobre 30.000 euros este coche, con un acabado intermedio y con un motor intermedio. Es cierto que tenemos en mente el anterior Kona, por eso me asusta ese precio, pero es cierto que este coche es mucho mejor que el Kona que teníamos en mente. Entonces, ir a verlo, ir a probarlo, subiros en él, tocar todos los botones, probar
cómo va en carretera y veréis que sigue siendo muy caro. Todos los coches son mega caros a día de hoy, pero está más acorde al precio. Es decir, una vez que lo probéis, lo veáis, toquéis todo, veréis que está un poco más acorde. En la descripción os dejo la prueba en carretera por si queréis ver un poquito las sensaciones que me da. Como siempre os digo, si le dais a me gusta, comentéis o compartís, os lo voy a agradecer mucho y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!